Estimados colegas, reciban un cordial saludo. Vamos a desarrollar a continuación la zonoanatomía del espacio glúteo profundo. Para lo cual, obviamente, vamos a hablar del síndrome del glúteo profundo. Vamos a tocar diferentes aspectos como el concepto, los límites, el contenido, el cuadro clínico, la etiología y las diferentes ventanas ecográficas para intervencionismo. El síndrome del glúteo profundo viene a ser un síndrome doloroso causado por la afectación de las estructuras musculares o nerviosas, principalmente el nervio ciático, que se encuentran en dicho espacio. Los límites del espacio glúteo profundo, vamos a ver que el límite posterior va a estar formado por el músculo glúteo mayor. El límite anterior estaría constituido por el acetábulo, la cápsula articular y el fémur. El límite superior por el margen inferior de la escotadura ciática mayor, el límite inferior por los músculos isquiotibiales en su inserción proximal, el margen medial por el ligamento sacrotuberoso y los forámenes ciático mayor y foramen ciático menor, y el margen lateral estaría formado por la línea áspera del fémur proximal y el trocánter. ¿Cuál es el contenido del espacio glúteo profundo? Bueno, tenemos tantos estructuras musculares como estructuras nerviosas. A nivel de estructuras musculares tenemos el músculo piriforme, el músculo gémino superior, el músculo obturador interno, el músculo gémino inferior, el músculo cuadrado femoral y los músculos isquiotibiales en su inserción proximal, llámese el músculo semitendinoso, el bíceps femoral y el semimembranoso. Y también tenemos estructuras nerviosas, como por ejemplo acá el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio pudendo. Muy bien, como vemos, estructuras musculares, estructuras nerviosas. Asimismo, vamos a agregar, a pesar que no forman exactamente parte del espacio glúteo profundo, el músculo, vamos a mencionar el músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor. ¿Por qué? Porque entre ellos discurre el nervio glúteo superior. ¿Cuál es el cuadro clínico respectivo? Pues obviamente hay un dolor glúteo en región posterior de la cadera, un dolor retrotrocantérico, puede haber alteraciones de la sensibilidad justamente por compresión nerviosa y muchas veces el paciente tiene intolerancia a la sedestación prolongada, es decir, no puede estar sentado. En cuanto a la etiología, va a depender de cada estructura o de la afectación de cada estructura muscular que forma parte de este espacio glúteo profundo. Empezaremos por el síndrome piramidal, que por una hipertrofia puede comprimir el nervio ciático, un síndrome del complejo gémino-obturador, que está formado obviamente por el gémino superior, inferior y el obturador interno, que junto con el piramidal van a hacer un efecto de tijera y van a comprimir el nervio ciático por un aumento de tensión muscular. Va a haber también un síndrome de atrapamiento isquiofemoral, es decir, el nervio ciático se puede comprimir entre el isquion, el cuadrado femoral y el trocánter. Un síndrome de isquiotibiales proximales, es decir, una compresión del ciático a nivel del túnel isquiático por un compromiso de los músculos isquiotibiales. Y las bandas fibrosas y fibrobasculares también pueden producir una compresión del nervio ciático o de las demás estructuras nerviosas. Muy bien, para hacer la evaluación o la evaluación ecográfica, pues el paciente va a estar en decúbito, prono en una posición neutral. Vamos a ver la sistemática de la exploración, para lo cual siempre en el plano superficial vamos a tener al músculo glúteo mayor, como vemos acá, y en el plano ya profundo vamos a tener estructuras musculares
pero la manera como vamos a explorar lo vamos a hacer en función a las marcas óseas. Vamos a empezar por la espina ilíaca póstero superior, luego iremos desplazando el transductor caudalmente yendo a la escotadura ciática mayor, luego finalmente a nivel de la espina ciática, luego pasaremos por la escotadura ciática menor y finalmente por la tuberosidad isquiática. En cada una de estas marcas óseas, hablando de estructuras musculares, vamos a tener estructuras musculares específicas y también estructuras nerviosas que vamos a observar. Y en cada una de estas ventanas haremos determinados procedimientos. Muy bien. Entonces, vemos estructuras musculares, estructuras nerviosas, y vamos a desarrollar la sistemática empezando por la espina ilíaca póstero superior. Entonces, vamos a hacer un corte transversal siguiendo prácticamente el plano del músculo glúteo mayor. Vamos a empezar entonces por la espina ilíaca póstero superior. ¿Qué vamos a observar? Pues, obviamente, empezaremos observando el músculo glúteo mayor, luego veremos el músculo glúteo medio, luego veremos el músculo glúteo menor y entre este músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor, el nervio glúteo superior. ¿Cuál es la imagen ecográfica que vamos a ver acá? Pues, espina ilíaca póstero superior, esto es medial, esto es lateral, estamos hablando de un glúteo derecho, y pues vamos a ver los tres músculos glúteos, el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, y entre el glúteo medio y el glúteo menor veremos el nervio glúteo superior. ¿Qué tipo de intervencionismo podemos hacer acá? Pues podemos hacer el bloqueo del nervio glúteo superior en caso de una tendinopatía de glúteo medio que no ha cedido con el tratamiento tradicional, ya que sabemos que el nervio glúteo superior inerva el músculo glúteo medio. Es importante remarcar acá que la ecografía en cuanto al espacio glúteo profundo nos va a servir, si bien es cierto, para el diagnóstico de algunas estructuras como por ejemplo los músculos isquiotibiales a nivel de la inserción proximal, principalmente nos va a ayudar para el intervencionismo. Para hacer un diagnóstico a nivel de síndrome glúteo profundo, vamos a hacer una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, vamos a tener ayudas de imagen diagnóstica, sin embargo acá cumple un papel fundamental la resonancia magnética. Entonces, la ecografía nos podrá ayudar en parte en algunas patologías de unas determinadas estructuras, como mencioné, los isquiotibiales, pero sobre todo el valor fundamental es para el intervencionismo. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la otra marca ósea desplazando el transductor de una manera más caudal? Y haremos el corte a nivel de la escotadura ciática mayor. Y como veremos acá, vamos a ver el músculo piriforme, el nervio glúteo inferior y obviamente el nervio ciático. Esta es la imagen ecográfica correspondiente. Vemos acá siempre en plano superficial el músculo glúteo mayor, vemos el músculo piramidal, un poquito menos ecogénico, vemos acá el sacro en la región medial, en la región lateral la escotadura ciática mayor, que esa es la marca ósea de referencia, y por debajo del músculo piramidal el nervio ciático y el nervio glúteo inferior. ¿Qué procedimientos podemos hacer en esta ventana? Pues obviamente una infiltración del músculo piramidal de medial a lateral. Como vemos acá, indica esta flecha. Infiltración del músculo piramidal en caso de un síndrome miofacial de músculo piramidal. Muy bien. Seguimos desplazando, en este mismo corte o en este mismo nivel haremos un corte longitudinal del ciático a nivel del músculo piramidal, como vemos acá. Entonces, vamos a ver acá el nervio ciático, el corte longitudinal del nervio ciático, el músculo piramidal, esto es craneal, esto es caudal, y las diferentes estructuras de los demás músculos, como el gémino superior, el tendón del obturador interno mucho más ecogénico, el gémino inferior y el cuadrado femoral.
¿Qué procedimiento podemos hacer acá? Pues lo mismo, infiltración del músculo piramidal, pero acá iremos de craneal a caudal. Muy bien. Pasamos a la siguiente marca ósea, que viene a ser corte a nivel de la espina ciática. ¿Qué vamos a ver acá? Pues obviamente el paquete básculo nervioso del pudendo, que se encuentra entre los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Vamos a ver también obviamente el nervio ciático y también el gémino superior. Vamos a ver, esta es la ventana ecográfica correspondiente. Vemos acá, esto es medial, esto es lateral, acá está la espina ciática, medial a la espina ciática, el paquete básculo nervioso del pudendo. Vemos acá el nervio pudendo con sus vasos. ¿Qué se encuentra el nervio pudendo? Entre el plano interligamentario, el ligamento acá sacroespinoso, y acá estaría el ligamento sacrotuberoso. El nervio ciático, por encima obviamente de la espina ciática, y por debajo del nervio ciático el músculo gémino superior. ¿Qué procedimientos haremos en esta ventana o podríamos hacer en esta ventana? Pues obviamente el bloqueo del nervio pudendo ingresando de medial a lateral, acá como vemos la flecha, bloqueo del nervio pudendo en el plano interligamentario, de medial a lateral, y una hidrodisección del nervio ciático en caso de una neuritis, entrando de lateral a medial, así como indica la flecha. Muy bien, seguimos la siguiente marca ósea, vamos a hacer el corte a nivel de la escotadura ciática menor. Acá está el transductor. ¿Qué estructuras vamos a ver acá? Pues obviamente el músculo obturador interno, parte del músculo gémino inferior y también el nervio ciático. Vamos a ver acá el nervio pudendo, obviamente, pero a nivel del canal de Alcock. Vamos a verlo acá. Tenemos acá la escotadura ciática menor. Acá sí es fundamental saber que obviamente la espina ciática, como vemos acá, es plana. Si se dan cuenta acá, en la escotadura ciática mayor, vemos que es una línea convexa, ¿ok? Cuando nos pasamos a la espina, pues esta espina se vuelve plana, y cuando pasamos finalmente nuevamente la escotadura ciática menor, vuelve a volverse convexa. Es algo muy importante para que puedan reconocer cada estructura ósea. Muy bien, y cuando nos encontramos a nivel de la escotadura ciática menor, vamos a ver, obviamente, superficial el glúteo mayor, el músculo obturador interno, que acá vemos su tendón, el nervio ciático, y acá, medial a la escotadura ciática menor, el canal de Alcock, donde acá también podremos hacer bloqueo del nervio pudendo justamente a nivel del canal de Alcock. Y finalmente podemos también hacer una infiltración del músculo obturador interno. Muy bien. Vemos acá un poquito más caudal, igual, el tendón muy claro del músculo obturador interno, y acá vemos ya el músculo gémino inferior, el nervio ciático por encima del tendón del músculo obturador interno, y el glúteo mayor, más superficial. Esto es medial, esto es lateral. Vemos acá en dinámica, la ecografía ustedes saben que es dinámica, pues el desplazamiento, cuando hacemos rotación de cadera, del músculo obturador interno. Acá la escotadura ciática menor. Y acá vemos, muy bonito se ve acá el nervio ciático por encima del tendón obturador interno. Muy bien, y finalmente llegamos a la última marca ósea, que es la tuberosidad isquiática, un corte a nivel de la tuberosidad isquiática. ¿Qué estructuras vamos a ver acá? Pues obviamente el músculo cuadrado femoral, el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior. Esta es su respectiva imagen ecográfica.
esto es medial, esto es lateral, nervio ciático, la tuberosidad isquiática. Obviamente acá tenemos en los músculos, ya se ven algo los músculos, la inserción de músculos isquiotibiales, sección proximal, nervio ciático, cuadrado femoral y el trocánter. ¿Qué procedimientos podemos hacer acá? Una hidrodisección del nervio ciático a nivel del cuadrado femoral. Ingresaremos de lateral a medial en esta dirección como nos refiere la flecha. ¿No? Y una infiltración obviamente del cuadrado femoral, que sería de esta manera. ¿Correcto? En caso, por ejemplo, de un pinzamiento isquiofemoral. Muy bien. Acá en este mismo nivel haremos un corte longitudinal del nervio ciático a nivel del complejo gémino obturador y del cuadrado femoral. ¿Cuál es el corte ecográfico correspondiente? Pues vemos acá el nervio ciático en corte longitudinal, esto es craneal, esto es caudal, los diferentes músculos, gémino superior, tendón del obturador interno, gémino inferior y el cuadrado femoral. ¿Qué procedimiento podemos hacer acá? Una disección del nervio ciático a nivel de su eje longitudinal, ingresando de caudal a craneal. Muy bien. Finalmente, haremos un poquito más caudal a nivel mismo de la tuberosidad isquiática, donde podremos observar de una manera más adecuada la inserción proximal de los músculos isquiotibiales. Como vemos acá están la inserción de los músculos isquiotibiales a nivel de la tuberosidad isquiática, el tendón conjunto, el semitendinoso y la cabeza larga del bíceps femoral, y acá el tendón del semimembranoso, nervio ciático, trocánter. ¿Y qué procedimientos podríamos hacer acá? Una infiltración de los tendones de los músculos isquiotibiales en caso de encontremos patología a dicho nivel. Muy bien, ingresando de lateral a medial. Todas estas procedimientos que hemos descrito, que se pueden hacer, son obviamente en plano, porque vamos a ver completamente el recorrido de la aguja. Muy bien, para finalizar, esto es un resumen, tenemos acá cada marca ósea de craneal hasta caudal, qué estructuras vamos a ver y qué procedimientos se pueden hacer. Rápidamente, a nivel de espina ilíaca posterior superior, pues veremos los tres músculos glúteos, glúteo mayor, medio y menor, veremos el nervio glúteo superior y obviamente, como dije, se puede hacer un bloqueo del nervio glúteo superior, por ejemplo, en una tendinopatía del glúteo medio. Una escotadura a nivel de la escotadura ciática mayor, veremos el músculo piramidal, nervio ciático, nervio glúteo inferior, podemos infiltrar el músculo piramidal. Si vamos más caudal a nivel de la espina ciática, veremos el paquete básculo nervioso del pudendo, el nervio ciático y el músculo gémino superior. ¿Qué procedimientos? Bloqueo del nervio pudendo en caso de una neuropatía del nervio pudendo y una hidrodisección del nervio ciático a nivel de la espina ciática. En caso y a nivel de escotadura ciática menor, vamos a ver ahí sí el músculo obturador interno, el músculo gémino inferior, el canal de Alco, donde también podemos hacer un bloqueo del nervio pudendo y el nervio ciático. Entonces, bloqueo, ¿qué procedimientos? Bloqueo del nervio pudendo a nivel del canal de Alco e infiltración del músculo obturador interno. Y finalmente, a nivel de la tuberosidad isquiática, vamos a ver el músculo cuadrado femoral, el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior que se encuentra medial al nervio ciático y el origen de los músculos isquiotibiales. Pues obviamente los procedimientos serían que se pueden hacer a este nivel, una hidrodisección del nervio ciático por encima del cuadrado femoral, una infiltración de los músculos isquiotibiales y una infiltración del cuadrado femoral en caso de patología de pinzamiento isquiofemoral. Vamos a ver acá una hidrodisección del nervio ciático. Este procedimiento es a nivel del cuadrado femoral. Acá está el cuadrado femoral, el nervio ciático derecho. Esto es medial, esto es lateral. El músculo glúteo mayor por encima. Vemos cómo se desplaza acá la aguja. Acá está el nervio ciático y va a ser
una hidrodisección con dextrosa al 5%, con también agregado el corticoide, o sea, se hace una mezcla de dextrosa al 5% con corticoide, más o menos unos 10 mililitros aproximadamente, podemos hacer con un poco más de volumen también, y vamos a colocar este volumen por debajo del nervio ciático y también por encima, haciendo una analogía como una hidrodisección del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, acá lo mismo a nivel del nervio ciático. Tenemos acá la aguja, como vamos hidrodisecando ya por encima del nervio ciático, entre el nervio ciático y el músculo glúteo mayor. En el caso de este paciente tenía una neuritis clínica. Muy bien. Ok. Eso ha sido todo. Muy amable por la atención. Muchísimas gracias.